Por favor, pónganse en posición de oración. Oración para superar la inseguridad y el miedo. Dentro de mi ser existe la paz de Dios. Nada puede perturbar mi tranquilidad. El límpido lago interior de mi alma es sereno porque está protegido por Dios y refleja la gloria de Dios, Padre eterno. Estoy en paz. La paz de Dios está dentro de mi alma. Lo que perturbó mi alma desapareció para siempre. Soy uno con Dios. Él es mi propia vida. Aquí, en este instante, recupero la fuerza y la valentía. Enfrento la vida y el trabajo con total y solemne paz interior. Como soy uno con Dios, nada puede perturbar la paz de mi alma. Ningún mal se acerca a mí. Estoy con Dios. Estoy protegido por Dios. Muchas gracias. Muchas gracias. Mi salud a todos y nos cuesta desear feliz 2021, pues estamos apenas en el segundo mes de 2021. En portugués hacemos estos estudios hace 12 años y muchos de los señores que entienden portugués ya vienen asistiendo. Ahora haremos lo mismo en español, una vez al mes. Sí, una vez al mes, pues a cada semana no será posible porque tengo otras actividades y conseguí ese tiempo apretando como hacemos en dentífricos, crema de diente. Cuando está acabando, presiona aquí, presiona allí y siempre sale un poquito, así es el tiempo. Por eso solamente una vez por mes. Entonces vamos a estudiar. Primera pregunta, la parte de preguntas-respuestas. Casado, masculino, 50 años. Tengo micosis en la uña de las manos derecha hace unos 5 años. Y ya hice varios tratamientos al intentar curarme. Y luego paso para el dedo del medio de la misma mano y luego para el dedo de los pies. Me gustaría saber cuál puede ser la causa espiritual y cómo proceder para mejorar. Bueno, no se trata de causa espiritual, normalmente no es caso de problema espiritual. Y cuando manifiesta los pies puede ser causa espiritual, pero usted dijo que empezó con las manos. Entonces, usted necesita armonizar con sus hermanos, cuñados, principalmente hermanos y cuñados, o algún pariente. Usted puede alegar que esto es cosa de pasado y que ya olvidó, pero esto es una forma muy equivocada de justificar. Cuando se perdona de verdad, las micoses no atacan. En la revelación divina de la gran armonía está bien claro. Si eres víctima de algo, si es golpeado por microbios o por espíritus bajos, es prueba de que no estás reconciliado con todas las cosas del universo. Entonces, si es amigo, amigo no perjudica, no ataca. Pero cuando se siente como enemigo, entonces enemigo atacan. Uñas y dedos simbolizan hermanos, cuñados o a veces parientes. En 1979, voy a contar un relato para que usted pueda entender mejor. Una abuela me habló en una asociación, me habló casi llorando. A su lado estaban dos niños de 4 y 6 años. Ella dijo, este nieto, puso el dedo hablando del niño mayor. Este nieto puso el dedo en el ventilador del banco y él se golpeó este dedo. Hizo un injerto, pero está ocurriendo el rechazo y no cicatriza. El médico me dijo que debido a la infección puede perder el dedo e incluso la mano. Entonces yo dije al niño, ¿usted gusta de tu hermano, verdad? No, sería bueno que él no hubiera nacido, dijo con la cara muy nerviosa. Entonces hablé para el niño menor. ¿Eres hermano de él? Sí.
yo soy. ¿Usted gusta de tu hermano, no? ¿Verdad? Sí, me gusta. Y el mayor dijo, pero no me gusta. Gracias a tu hermano tú puedes jugar con él. Yo tengo mis amigos para jugar. Pero usted puede jugar jugar con sus amigos hasta las 6 de la tarde, porque después cada uno se va. Y quien queda contigo es su hermano. Si quieres, si curar, mira, usted es el hijo de Dios. Es amable, es bondadoso. Va para adultos es diferente, pero para niños tiene que hablar con la palabra de niño. Entonces yo dije, sé que eres hijo de Dios, amable, bondadoso, y que a partir de ahora amarás a tu hermano, ¿está bien? La semana siguiente volví a la misma asociación. Cuando ingresé, aquella abuelita vino corriendo con una sonrisa muy alegre y corriendo con su nieto, y dijo, muy contenta, vea, profe, vea, está cicatrizando, ya no hay más peligro, está curado, prácticamente curado, me dijo el médico. Así se curó cuando se armonizó con el hermano. ¿Por qué el injerto no estaba siendo aceptado? Porque él no aceptaba a su hermano. Cuando se armonizó con el hermano, el dedo se curó. Por eso, haga lo mismo, ¿está bien? Entonces, no es solamente conocer, usted tiene que practicar. Por eso, 30, 40 veces por día la oración de perdón para hermano. Usted sabe quién es, hermano, cuñado, pariente, que usted se aburrió. Un día estuvo aburrido con él. Diariamente, por 20 días, practique 30, 40 veces esta oración. En todo momento que pueda, andando, conduciendo, manejando, agradezca mentalmente, no necesita quedar parado para agradecer. A todo momento que pueda, agradezca. 1000, 2000, 3000, 5 veces por día, ¿está bien? Así se curará. Yo dije que puede ser con los pies. Cuando se piensa los pies, entonces esto, como el maestro dijo, que el suelo, la tierra, representa a Dios. Representa a Dios porque Dios, el suelo da vida. Entonces, si la parte inferior de la pierna tiene algún problema, entonces es porque la pierna, la parte inferior, representa antepasados. Y si hay algún problema en la parte inferior de la pierna, es porque Dios, que significa representando la tierra, el suelo es la tierra representando Dios, no puede dar atención, dar vida a sus antepasados, porque usted está siendo un tanto manifestando falta de amor a ellos. Entonces, tiene que manifestar más amor a ellos. Para eso, tiene que visitar sus tumbas y sus panteones, lavar, dejar limpio la superficie, llevar flores 2 a 3 veces por año, ¿está bien? Y en su hogar, lea la Sutra Sagrada para ellos, ¿sí? Pero si manifiesta en los pies y la mano, entonces hay problema también, como yo dije, con hermanos, cuñados, parientes. Segunda pregunta. Femenino. Vengo sufriendo hace algunos años con nódulos en las mamas y que a pesar de retirar los nódulos, volvieron a aparecer. También sufre de trombosis en la pierna izquierda. ¿Qué hacer? Ese trombosis en la pierna izquierda, como yo dije ahora, es necesario que usted se armonice con una persona de sexo masculino. Puede ser papá o marido. Entonces, es importante que este sentimiento, mira, si usted piensa en limón, aparece saliva en la boca. Si usted guarda resentimiento, aparece enfermedad en su cuerpo. Esto se llama psicosomático. Pero la medicina psicosomática no empezó ahora como muchas personas piensan. Hasta la Grecia antigua ya conocían la parte psicosomática, ¿está bien? El maestro Masaru Taniguchi enseñó que los senos se dice en japonés chichi. Y chichi también se habla papá. Cuando se habla de papá, se habla papá también es chichi. El sonido es lo mismo.
la forma de escribir diferente, pero el sonido es el mismo. Entonces, chichi, papá, chichi también es senos. Por lo tanto, cuando guarda resentimiento de una persona que es llamada por padre, que ya se llama por padre, considera como padre, papá, padrastro, esposo, entonces manifiesta este problema, este resentimiento se manifiesta en los senos, que es chichi. En fin, personas que son llamadas de padre se manifiestan en los senos, por eso esto es una cosa que usted tiene que sacar. Aunque es menos frecuente, algunos casos, pero muy menos frecuente, puede manifestar también resentimiento de la madre también en los senos, pero la gran parte es con marido, esposo, padrastro también. Por eso hay personas que dicen que no guarda rencor de sus padres, pero hay que entender que el consciente no recuerda de todo que ocurrió en su vida. El subconsciente sí, el subconsciente está grabado. Por esto que Blaise Pascal dijo, el corazón tiene razón que la propia razón desconoce. El corazón tiene razón que la propia razón desconoce. Él no dijo subconsciente, dijo corazón. ¿Por qué que dijo corazón y no subconsciente? Porque Blaise Pascal vivió 230 años antes de Freud. Y quien descubrió la mente subconsciente fue Freud. En otras palabras, en otras clases explicaré sobre la mente. Solo tomar conocimiento de lo que estamos hablando y estas informaciones no son suficientes para resolver el problema. Oración necesita de acción. Y esa acción significa practicar. Cuando Pedro preguntó a Jesucristo, ¿está bien perdonar 7 veces? Cristo contestó, no digo 7, pero digo 70 veces 7. ¿Por qué? Para memorizar tablas, tuviste que repetir. ¿No fue así? Todos. Repetir. Es de esta forma que se graba en el subconsciente. Y para sacar del subconsciente, para se purificar del subconsciente, es necesario repetir. Por eso Cristo dijo, no digo 7, pero 70 veces 7. Repetir. En la Seichonoye existe oración para perdonar. Y es muy pequeña. Durante 20 o 30 días, practique esta oración para papá. Y si está casada, para su esposo también. ¿Sí? Es bueno que haga por los dos. Entonces, durante 20 días o 30 días, haga para papá 40, 50 veces. Después, haga para su esposo. Y tenga cuidado para no se quedar no tener muchas emociones negativas, para guardar resentimientos, para guardar tristeza. Viva la mente de forma alegre, ¿está bien? Todo lo que he explicado ahora es relativo a las enfermedades psicosomáticas. Ahora hablaré sobre enfermedades de causas espirituales. Comprueba si entre los antepasados de tu papá o de tu mamá hubo alguna persona que murió con problemas en los pechos, en los senos, pechos, ¿sí? Descubriendo, haga la oración aparte para esta persona durante 21, 30 o 49 días, ofreciendo la lectura de la Sutra Sagrada Lluvia de Néctar de la Verdad, todos los días en mismo horario. Entonces, pero es importante que no haga como loro, sino con mucho amor. No hablar, yo te perdoné, usted me perdonó como loro. Usted tiene que hablar con sentimiento, hacer con sentimiento, con devoción. ¿Está claro? Otra pregunta. Una pregunta que dice, mujer 50 años soltera. Conozco Seichonoye y ya siento que mi vida mejoró, pero fui educada para anular mi personalidad. Desde niña, todo lo que yo hacía estaba errado. Yo recibía muchas críticas de manera severa, que me atormentaban. No tenía derecho a elegir ni una sola vez. Preferían a mi hermana. Crecí y desenvolví el síndrome de pánico y no conseguí explicar a los médicos lo que sentía. Me trataban con mucha violencia verbal
Llegué al punto de no saber qué profesión quería seguir. Desistí de todos mis sueños. También me siento culpada por buscar mi felicidad. ¿Qué debo hacer para eliminar ese aspecto negativo y dejar mi imagen verdadera fluir? Mira, ¿por qué que usted tuvo este problema de entrar en pánico, síndrome de pánico? Este problema de síndrome de pánico también es una etapa que después viene este problema que atormenta a muchas personas, ¿sí? Ese sentimiento de culpa que después se manifiesta en la persona muy común actualmente. Entonces, empieza con ansiedad, después algunos tienen síndrome de pánico, después tienen depresión. Usted se sentía culpada por buscar la felicidad, porque usted fue, como usted dijo, no tenía derecho, siempre la hermana que era preferida, y usted fue cada vez se reprimiendo. Entonces, usted merece la felicidad, claro que merece, claro que merece. Ahora entienda que todo o que le sucedió con usted, todo que sucedió con usted, todo que usted pasó, fue una desintegración kármica. O sea, quien planta cosecha. Toda acción genera una reacción. Toda acción genera una reacción. Explicaré otras clases sobre esta parte de karma y la ley de karma, cómo se forma, todo eso. Nadie cosecha lo que no ha sembrado. Nadie cosecha lo que no ha sembrado. Quien haya sembrado frijoles cosechará frijoles. Quien ha sembrado arroz cosechará arroz. Algo que usted hizo en una vida anterior vendrá a la cosecha en vidas posteriores. No se quede pensando con rabia a todo momento que sucedió. No debe quedar pensando en el pasado. Debe perdonar. Perdónelos y solte, deja el pasado. ¿Sí? Perdonar, no es olvidar. Hay personas que cometen un equívoco pensando que olvidar es lo mismo que perdonar. No es. A veces hay cosas que usted no perdonó que está fuertemente grabada en su inconsciente. Por eso que olvidar no significa que perdonó. Por eso tiene que practicar. Si uno puede estudiar, estudia ahora. Hay tiempo para mucho. Usted tiene solo 50 años. Sí, y hay mucho tiempo para adelante, mucho tiempo por adelante. Mi señora hizo la universidad cuando tenía 50 años, su edad, y se formó y practicó, trabajó en esta nueva profesión. Cree entonces, cree en ti, acredite en usted, crea en usted. Ve a la universidad y sigue adelante como tu ideal. Hija de Dios, merece ser feliz. Merece ser feliz. Pero tiene que perdonar a las personas que dijeron tantas cosas equivocadas, que criticaron a usted. Perdona, pero esto no es verdad. Esto fue una desintegración kármica, como yo dije. Entonces simplemente perdona. Y viva o que tiene derecho como hijo de Dios. Todos somos hijos de Dios y somos herederos de Dios. Usted también es heredero de Dios. Por eso merece ser feliz. Otra pregunta. Femenino, 63 años, casada. De 2 meses para acá vengo sintiendo dolor en la parte inferior del abdomen. Tomé una tomografía y fui diagnosticada de diverticulosis. Siento dolores todos los días acompañados de constipación y a veces de infección en la orina. ¿Qué hacer para mejorar eso? La región del abdomen incluye hígado, vaso, vesícula biliar, estómago, intestino grueso, intestino delgado. Todas estas partes, estos órganos que componen la parte del abdomen. El doctor Frank Caprio explica que los momentos agradables o desagradables agradables o desagradables, pueden influir en nuestro estómago e intestino. Entonces, él explica que hay muchas personas, clientes de él, que él es médico, fue médico psiquiatra y psicanalista.
Entonces, atendiendo muchas veces, os clientes dijeron, solo de pensar me dan náuseas. Solo de pensar se siente náuseas. O entonces otro dijo, tuve miedo y tuve diarrea. Así que tuvo miedo, sintió miedo, tuvo diarrea. Mira que estómago es la parte que también da emoción. Es esto que Frank Capra dijo. Considerando algunos, y muchos de ellos, muchos psiquiatras, psicanalistas dicen que el centro de las emociones, estómago e intestino. Y si tiene infección en la orina, esta emoción que usted siente, que usted sintió y hasta hoy siente, es insatisfacción con su esposo. Entonces la parte orina, la parte de riñones, la parte ginecológica, representa pareja, marido. Por eso tiene que purificar de esos resentimientos perdonándolo. El doctor Capra cita la frase, el marido de una esposa puede ser interpretado como una manera de decir que el comportamiento del marido la enferma del estómago, la deja enfermiza del estómago. En este caso, ha afectado el estómago, el intestino y la orina. El maestro Masato Taniguchi cita en el libro Lecciones para el Cotidiano ejemplos reales de sanidades en esta región cuando la pareja se armonizó. 3 o 4 ejemplos, relatos reales de personas que estaban con problemas en esta parte, orina, riñones, ginecológicas, que se curaron cuando se armonizaron con su pareja. Bien, estas emociones se han manejado y al tratarse de una emoción desagradable, se refleja en su organismo. Cuando somos felices, las células de nuestro cuerpo también están felices. Y nosotros tenemos 75, 80 trillones de células. Y cada célula es una vida. Las células están felices cuando nosotros estamos felices. Por ese motivo que devemos mantener pensamento agradável, em harmonia com todo e com todos. Se imaginamos que temos que lamer limão, aparece saliva na boca, certo? Usted tiene libre albedrío de pensar lo que quiera. Nadie puede impedirle pensar nas calidades ou defeitos de sua esposa, nadie. Se sostiene um pez em decomposição, su mano quedará um color desagradável, de pescado podrido. Si piensas que los defectos de su marido es como tener en tu mente el lado desagradable, y usted agarrar este lado desagradable de su marido. Por eso que como olor desagradable, como olor de podrido que tiene cuando agarramos el pez que está podrido, la misma forma cuando se agarra, se piensa en los defectos ajenos, también se queda podrido alguna parte de nuestro cuerpo. Alguna parte de nuestro cuerpo también se pudre o se queda con alguna enfermedad. Cristo dijo, por eso tiene que se practicar, para practicar mejor, para que tenga motivación. Piense siempre, recordar siempre la palabra de Jesucristo. No juzguéis para no seres juzgados. ¿Sí? Agradezca 30 minutos por tarde de mañana, 30 minutos por la parte de la tarde, todos los días, durante 20 días. Pero 30 minutos es bueno que usted pueda disciplinar este 30 minutos. Usted mira el reloj de tal hora hasta tal hora, yo voy a agradecer mentalmente a todo momento. ¿Sí? Conducir la carne roja. Conducir no. Tiene que, este problema que usted dijo, tiene que reducir, disminuir. Mejor hasta comer más vegetales do que comer carne roja. ¿Sí? Naranja. Es mejor comerla y no como jugo, no en forma de jugo. Así dijo la doctora que hizo tratamiento para mi cuñado. Y dijo que el bagazo de la naranja es como cepillo que trabaja para limpiar el intestino. Entonces, tenemos que seguir la parte psicosomática, la parte emocional y también la parte de la ley, la ley de la mente y también la ley de la materia. De la materia también se habla de alimentación. Hay un libro, Mente, Alimentación y Fisionomía, de maestro, pero esto todavía está solo en portugués, que el maestro explica sobre muchas cosas sobre alimentación.
Por ese motivo tenemos que estar en armonía con la ley de la materia, estar en armonía también dentro con las personas, o sea, dentro de la ley de la mente, manifestar amor en todos los hechos, perdonar, mantener siempre el sentimiento de gratitud. Otra pregunta. Mi marido y yo estamos hace 15 años juntos. Ofrezco sutta a los antepasados. Mi marido odia el yerno, lo agredió físicamente. ¿Qué hago? Yo ganando así todos que hay casos de personas que fueron enemigas en otra encarnación. Y se reencuentran en la encarnación posterior. ¿Por qué que ocurre esto? ¿Coincidencia? No es coincidencia. Los ángeles promueven este reencuentro para que ambos aprendan a perdonar y amarse de verdad. Pero ¿por qué sucede esto? ¿Por qué este reencuentro? Porque todos nosotros estamos en la faz de la tierra para evolucionar. Esta evolución espiritual no significa tener más conocimiento cultural, pero hacer una introspección y manifestar cada vez más amor al prójimo. É assim que nós vamos desarrollando, evolucionando, amando e perdonando, amando e perdonando. Sempre há justificativas e acusações para quem está em desarmonia por causa estas justificativas, é por causa do ego que está um pouco alto. Visualize a seu esposo delante de seu yerno. E imagine seu esposo praticando oração de perdão para seu yerno. E você mentalmente repita 30 vezes. Você perdonou ao yerno, ele te perdonou. Você agradece ao yerno, ele agradece a você. Você ama ao yerno, ele também ama a você. Você agradece ao yerno, ele agradece a você. Pratique isso 30 vezes. Depois de 30 vezes, haga de yerno para seu marido. Você perdonou meu marido te perdonou. Você ama meu marido ama você. Você agradece meu marido agradece a você. Pratique 30 vezes de marido para yerno e de yerno para marido. 30 e 30 para cá. ¿Está bem? Há um relato que saiu na revista de Brasil de problema muito semelhante. O problema era de papá com o hijo que já tinha 15 anos. Peleavam todos os dias, peleavam de uma forma muito intensa, muito desagradável. A senhora me dijo, ¿qué eu hago? Então eu dije para praticar isso. E também fazer a forma humana de harmonia para os dois, para o marido e para o yerno. Passado algum dia, este caso que estou falando, cambiou totalmente. Depois de 10 dias, a senhora praticando intensamente todos os dias, papá e hijo se quedaram como verdadeiros amigos, muito amigos mesmo. Hasta passaram a ir a campo para ver partidos de futebol, para pescar juntos, sempre saindo juntos, se tornaram grandes amigos, grandes amigos. Então, você vê que eles estão em harmonia, pratique. Delante de los ojos pode pensar, pero esto não está ocorrendo. Pero antes de ocorrer acá, tem que sembrar na mente, para cosechar, tem que sembrar, para cosechar, tem que sembrar. Sembrar em mente, visualizar que já estão em harmonia, praticar oração de perdão para um e de outro para um, tá bem? Durante o dia, a todo momento, repetir, você tem que repetir, tudo está em perfeita harmonia, tudo está em perfeita paz, tudo está em perfeita harmonia, perfeita paz, perfeito amor, repetir 1000 vezes, 2000, 5000 vezes, todo momento, quanto mais repetir melhor, porque você não terá tempo de pensar que eles estão em desarmonia. Entonces vamos a la parte 2. Esta es la primera clase en español del estudio de la verdad de la vida. En portugués ya se realiza desde el año de 2010 semanalmente. Como no tenemos los 40 volúmenes de la verdad de la vida traducida al español, entonces el profesor Fumio Nishiyama, que es nuestro presidente doctrinario para América Latina y países que hablan de Europa y África que hablan portugués y español, consideró mejor utilizar el libro La humanidad es exenta de pecado, porque este libro es una compilación de textos que fueron extraídos de los 40 volúmenes de la verdad de la vida que habla sobre pecado y karma. Entonces,
vamos a estudiar porque este libro es muy milagroso. Hay muchos milagros que ocurrieron, como cura de SIDA y otras cosas más, a través de este libro. Por este motivo vamos a estudiar poco a poco, pero antes necesito dar algunas explicaciones para mejor entendimiento. Las razones son las siguientes. Entre los que están asistiendo, hay personas que conocen la Seichonoye hace mucho tiempo, ya son divulgadores y otros hasta son profesores, pero hay también personas que están teniendo los primeros contactos con la enseñanza. Por ese motivo tenemos que ir más despacito. Segundo, si entramos en las explicaciones profundas, aquellos que están iniciando en la Seichonoye y no entendieron y dejaron de asimilar la verdad. Entonces, vamos a explicar mejor. Si entramos en las explicaciones, si profundizamos mucho, las personas que están pensando, que están ahora teniendo los primeros contactos, podrán no entender. Y cuando no entiende, ocurre como leer un texto de un idioma que nosotros no tenemos dominio, y aparece una palabra que desconocemos el significado. Entonces después viene otra, y viene otra palabra, y de repente perdemos toda la explicación del texto, o sea, no entenderemos todo el texto. Por eso, para que todos puedan entender mejor, vamos poco a poco, y muchas veces dar una pausa, hacer una pausa en la explicación y buscar una forma más sencilla y citar ejemplos reales para que pueda entender mejor. ¿Está bien? En La Verdad de la Vida, volumen 7, página 17, dice: una vez que nacemos en este mundo como seres humanos, anhelamos llevar una vida humana feliz. Este es un deseo natural de todos nosotros. Sin embargo, este mundo no está habitado solo por personas felices. Existen muchas que son infelices. ¿Por qué será? Es que estas personas no conocen las leyes de la mente, ni tampoco saben lo que es la felicidad. Newton descubrió la ley de la gravedad. William Conrad Roentgen descubrió los rayos X. Alexander Fleming descubrió la penicilina. Erich Rudolf Hertz, descubrió, más conocido por Hertz, descubrió cómo producir ondas de radio. Todos estos descubrimientos son leyes de la materia. Y los ingenieros, químicos, físicos estudiaron leyes de la materia, las leyes de la materia, para que pueda ejercer las profesiones que escogieron. Entonces, tanto el ingeniero, químico, físico estudiaron leyes de la materia. Pero no hay solamente leyes de la materia. Existen otras leyes que son como leyes de la vida, leyes del espíritu, leyes de la mente, y por eso necesitamos conocer otras leyes para que tengamos una visión holística de la vida. Según el texto, no son felices por no conocer las leyes de la mente. No son felices por no conocer las leyes de la mente. Quizás algunos están pensando, ¿por qué? ¿Qué es ley de la mente? Cuando se conocen las leyes, se evitan problemas. Cualquier tipo de ley, cuando se conoce, evita-se problemas. Por ejemplo, un hecho que ocurrió con la presentadora de televisión de Brasil, que tuvo problemas por no conocer la ley del país donde se encontraba. Publicado en el periódico de la internet, el siguiente texto. En una publicación en su Instagram, la presentadora brasileña Maísa, de 17 años, aparece dando un beso a su novio. El problema es que el beso en la vía pública está prohibida en las leyes de los Emiratos Árabes. Según la legislación local, no se permiten demostraciones públicas de afecto, besos y abrazos, y pueden dar cadena o deportación. Nosotros de la América
América, de toda la América, esto es común, es muy común. ¿Ves? Hasta ocurrió otro problema que una ejecutiva de una empresa americana estuvo también en los países de Emiratos Árabes y terminó la reunión, estaba al paseo y saludando, chao, 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 hasta luego, un besito. Fue deportada para Estados Unidos por contrariar la ley de Emiratos Árabes. El libro Comande su vida con el poder de la mente. Este ya está traducido en español. Capítulo 1. En este libro hablaré en las leyes mentales que rigen nuestras vidas. Las leyes mentales proporcionan libertad, alegría, salud, prosperidad y paz a las personas que la comprenden y la aplican correctamente en la vida práctica. Ejemplo de una ley de la mente. Esto está en el libro Llave de la Vida Feliz. El primer artículo de la ley de la mente para realización del diario dice: se concretiza aquello que usted reconoce. Se concretiza o que usted reconoce. ¿Cómo usted ve a sí mismo? ¿Como una persona valiente o temerosa? ¿Muy inteligente o no? ¿Fuerte o siempre propenso a enfermarse? ¿Pobre o próspero? ¿Afortunado o desafortunado? La imagen que usted hace de usted mismo es la misma que las otras personas tienen de usted. No, no es la misma, es diferente. Porque usted conoce los puntos que no son fuertes y conoce algunas cosas que usted tiene como secreto, conoce donde usted sabe la facilidad que tiene para hacer, para hablar o para hacer otras cosas, pero no demuestra muchas veces, procura demostrar una cosa diferente para otras personas. La última empresa que trabajé, me quedé 25 años y me retiré por haber completado 35 años de trabajo. En Brasil la ley para jubilación era de 35 años, ahora cambió un poco y también tiene que hacer la suma de la edad. Una vez un funcionario que trabajaba conmigo dijo para otro empleado: soy el tipo más desafortunado de la tierra. Yo tengo 33 años y nunca he ganado un sorteo de nada. Escuchando inmediatamente lo llamé y le dije que se sentara delante de mí. Y le expliqué: Edson, ¿sabes por qué no ganas nada? La palabra tiene fuerza creadora. Tiene fuerza creadora. Si usted dice siempre que es desafortunado, atraerá mala suerte. Siempre, piense siempre y repita varias veces al día: yo soy hijo de Dios, tengo mucha suerte. Soy hijo de Dios y tengo mucha suerte. Repetir para quedar grabado fuertemente en su subconsciente. Y otra cosa, yo daré un regalo para usted. Yo pagaré a usted las diarias de seminario de la Academia de Biona. Él fue. En la empresa, dentro de la empresa que yo trabajaba, tenía un banco. Y un banco porque el movimiento de dinero era muy grande. Entonces tenía un banco como una agencia, como una parte de un banco grande dentro de esta empresa. Si al final del día, al cerrar los movimientos, caso dinero que se tiene en la cajera es menor do que debería ser, el funcionario debe reponer. Entonces, se falta la diferencia, el funcionario que tiene que pagar al banco. Como la chica que trabajaba en ese sector periódicamente necesitaba reponer su dinero para el cajero, los empleados de la empresa la ayudaban haciendo rifas, pequeñas rifas de productos electrónicos que en la época era novedad. Entonces, como hacían rifas de calculadora, de bolígrafo, etc., a cada 15 días. En este año, este empleado
Edson, que trabajaba conmigo, fue contemplado 4 veces. Quien en 33 años jamás fue contemplado por alguna cosa, después que cambió su mente, fue contemplado 4 veces. Y siempre que había un sorteo, se escuchaba la siguiente frase: otra vez Edson fue contemplado, otra vez Edson fue contemplado. Vimos en el texto, las leyes mentales proporcionan libertad, alegría, salud, prosperidad y paz a las personas que la comprenden y la aplican correctamente en la vida práctica. Otra ley de la mente dice: aparece aquello que se ha pensado. No importa si es falso o verdadero. Si es mentalizado constantemente, se materializa y aparece concretado. Así explica Maestro Masaharu Taniguchi. Un ejemplo práctico real de una orientación que me pidió el joven llamado Leo Vinci. Me dijo que intentó varias veces ingresar en la facultad de medicina, pero fue reprobado en todas. Y me preguntó: ¿qué debo hacer para ser aprobado? Así que le pregunté: ¿estás estudiando para ser aprobado? Sí, dijo él. Y expliqué: es por eso que no es aprobado. Porque ese pensamiento, estudiar para ser aprobado, es lo que todos piensan. Si usted desea ser aprobado, usted tiene que estudiar no solo para ser aprobado. Tiene que estudiar más que los otros. Tiene que estudiar pensando lo siguiente: si el profesor no puede dar clase, yo tendré condiciones de reemplazarlo. Quien estudia para ser aprobado, estudia solamente para el examen. Pero quien estudia para dar clase tiene dominio mayor de la materia que los demás. Y otro detalle: ley de la mente dice: aparece lo que se pensó. Aparece lo que se pensó. En la escuela, ¿qué lugar te gusta sentarse? ¿En la frente, al fondo, al lado? Y él contestó: tercera silla. Entonces cierra los ojos, imagina esto: has sido aprobado. Usted fue aprobado. Y dije con palabras fuertes: usted fue aprobado. No abra los ojos, no abra. Imagínate sentado en la silla de la facultad de la medicina. Esta silla que usted imagina estar sentado es dentro de la Universidad de Medicina. Y ahora eres estudiante de la Facultad de Medicina. ¿Está imaginando? ¿Está imaginando? Y digo: sí. Procure sentir. Este importante ítem de la oración es sentir, no solamente hablar como loro. Sentir que es verdad y que no es sueño. Mira, esta imagen que apareció ahora. Pensar siempre otra vez, docenas de veces, mantener esta imagen en su mente. Hizo 3 exámenes en 3 facultades diferentes y fue aprobada en todas las 3 facultades de medicina. Hoy es médico. Recordemos el texto que dice: sin embargo, este mundo no está habitado solo por personas felizes. Existen muchas personas que no son felices, que son infelices. ¿Por qué será? Es que estas personas no conocen las leyes de la mente, ni tampoco saben lo que es la felicidad. Felicidad para muchas personas es conseguir dinero a toda costa. Carl Menninger cita en su libro Mente Humana el caso de un chico muy correcto que jamás robó un centavo de nadie. Trabajaba en un banco y cuando pasó a manejar una suma muy grande de dinero, su pensamiento fluyó hacia para el lado de la deshonestidad y empezó a imaginarse de posesión de toda aquella fortuna en un país lejano, viviendo lujosamente. Entonces su conciencia empezó a cobrarle. Sus sueños no eran más tranquilos, sino de pesadillas, y entró en depresión. Al consultar al psiquiatra,
le orientó. Renuncia al banco. Renuncia al trabajo de banco y no trabaje más con dinero ajenos. Siguió el consejo del psiquiatra y se quedó curado y volvió a ser feliz. Volvió a ser feliz. Entonces, hay muchas personas que son esclavos de la materia. No estoy diciendo para no prosperar. Debemos ser prósperos, sí, pero no ser esclavo de la materia. ¿Sí? No ser perseguidor de sueños como está en la Sutra Sagrada. Automáticamente vendrá la prosperidad, pero no ser deshonesto. En la televisión, los periódicos, los radios, aparecen noticias de gobernantes que robaron dinero público. Descubiertos fueron detenidos. En algunos países donde hay ley más severa, fueron hasta condenados a la muerte. Algunos se suicidaron porque el sentimiento de culpa lo llevó a la autodestrucción. Entonces, la primera cosa que ocurre dentro de la mente de la propia persona es la autoacusación. Después, autocondenación, autopunición y el extremo autodestrucción, que es suicidio. Todo eso es movido por la idea de pecado. Por este motivo que el libro La Humanidad Exenta de Pecado va a libertar muchas y muchas personas. Por eso que este libro, como yo dije al comienzo, es un libro milagroso. Realmente es milagroso, en muchos sentidos, no solamente la parte que estamos hablando, como también la parte de salud y otras cosas más. Algunos suicidaron por culpa, llevó a la autodestrucción. Quien planta deshonestidad jamás cosechará felicidad. Quien planta deshonestidad jamás cosechará felicidad. Algunas frases. Primeramente de swamis, que son monjes, que son sabios de yoga, ¿eh? Entonces, una de las de Swami Raji dice siguiente: una de las características de estafador es hacer propaganda de honestidad. Yo no robo, no. Es una característica de quien es deshonesto, es querer mostrar lo contrario. Otra de Swami Raji dijo: si usted trabaja mejor cuando usted recibe un salario mayor, lo siento, usted es deshonesto. Usted debe dar su mejor esfuerzo, incluso en trabajo voluntario. Si ganar bien significa mejores servicios, la gente tendría los mejores políticos del mundo, por ejemplo. Dijo esto Swami Raji Jyotirmaya, de India. Por la lealtad y la confianza por encima de cualquier cosa, no te alíes a los moralmente inferiores. Por alguna cosa, por Dios, no se alíe, no está junto con los moralmente inferiores. No tengas miedo, no temas corregir a tus errores. Confucio dije. Entonces, por lealtad y confianza, por cualquier cosa, es mejor no estar junto con las personas que son deshonestas. Por esto que hay un dicho que dice: dígame con quién andas, que yo diré quién tú es. Diga con quién te andas, que yo diré quién tú es. Otra es de Confucio. Esta primera también es de Confucio. La mejor manera de ser feliz es contribuir a la felicidad de los demás. Esto es que Maestro Masaharu Taniguchi siempre habla. Mejor manera de ser feliz es hacer otra persona feliz. Hacer otra persona feliz. No es pensar en la propia persona. Exactamente anular el ego y dar felicidad para otras personas. Y hasta Maestro dijo a más de 80 años, es más feliz la persona que da regalo do que la persona que recibe regalo. Otra de Confucio. Cuando veas a un hombre bueno, intenta imitarlo. Cuando veas a un hombre malo, examínate a ti mismo. Confucio. Entonces, esto es la ley de la mente.
Examine usted mismo, porque usted está atraindo a una persona así. Porque su mente está en contacto, en la sintonía con la persona que no es bueno. Por eso examínate a ti mismo. El ítem 11 de los preceptos, ahora vamos a dar las frases de Seicho Noye. Número 11 de los preceptos de la familia Seicho Noye dice: proporcionemos a los demás lo que nos gustaría que nos fuese proporcionado, y no lo que nosotros mismos detestaríamos. Entonces, dar lo que usted gustaría de recibir, y no dar lo que no gustaría de recibir. Tercera dice siguiente: con la firme convicción de que somos hijos de Dios, sigamos siempre con dignidad el camino de la vida, sin manchar la nobleza de nuestra alma. Con la firme convicción de que somos hijos de Dios, sigamos siempre con dignidad el camino de la vida, sin manchar la nobleza de nuestra alma. Y hay una frase muy bonita que yo he leído de maestro hace 50 años o más. Él dice: carácter no es vocación, carácter es victoria. Victoria porque la persona trabajó dentro de la propia persona, haciendo la introspección y fue mejorando. Por ese motivo que Maestro Masaru Taniguchi dijo: carácter no es vocación, es victoria. La 15ª ítem de los preceptos de los miembros de la familia Seicho Noye dice: tengamos una vida sin arrepentimientos. Tengamos una vida sin arrepentimientos, viviendo plenamente el día de hoy de la manera más vigorosa, radiante y correcta posible. Vivir siempre de modo que no tengamos sentimientos de culpa, para que no tengamos autoacusación, para que no sintamos autoacusación, para aprender a amar a su propia persona. Otra ley de la mente se dice: los semejantes se atraen. Vamos a analizar la explicación del volumen 9 de la colección de la verdad de la vida, página 30. No es verdad de la vida volumen 9, es verdad, la colección de la verdad. Quien conoce las leyes y las obedece, consigue dominarlas. Quien no conoce las leyes y las infringe por ignorancia, es herido y sufre. Las leyes son verdades tan simples como la cuenta en que 2 más 2 son 4. Como 4 menos 2 son 2. La vida es simple y fácil. A no ser que nosotros mismos no volvamos complicada, enredándonos en las leyes como la mosca que se enreda en la tela de araña. Esto porque la vida es gobernada por una ley muy simple: los semejantes se atraen. Desconociendo esta ley, muchas personas procuran lucros para sí, causando perjuicio a los otros. Quien quiere un resultado más positivo, actuando de forma contraria, de forma negativa. Así distorsionan y complican la ley que es simple, y acaban emaranhándose en las telas de la ley. Da y recibirás. No es recibirá y da. Das y recibirás. Esta es la ley fundamental del mundo de la mente. Veamos ejemplos reales que están en el libro Iluminando su Camino. Yo fui guardando, recortando, guardando las publicaciones que un día podría ser útil. Entonces, artículo del diario Estado de São Paulo, 12 de marzo de 1991, retrata esta explicación. Ladrón asalta banco, pero le roban en la salida. El vigilante planeó el asalto durante meses, pero se quedó sin dinero hasta para el ónibus y terminó preso. Porque cuando salió del banco, otro ladrón robó todo que tenía robado. Otra noticia. El periódico El Diario de Maringá de Paraná publicó: ladrón pide más vigilancia. El reportaje de día 3 de agosto de 2007 y mencionó el reclamo hecho por un ladrón que después de asaltar a una persona, lo asaltaron a él. Después de haber sido preso, él reclamó diciendo que faltan policías en las calles de Maringá, Ciudad Maringá. El segundo asalto, este otro ítem.
El segundo asalto se incluyó entre las víctimas a los bandidos del primero. Entonces, la víctima fue el propio bandido. Se produjo a las 9:43 de la noche cuando el auto Astra, entró en la calle Melo Matos. En aquel momento el robo aún se desarrollaba en el interior del auto. Los dos ladrones habían acabado de recoger joyas, celulares, dinero y tarjetas de las víctimas. Cuando el Astra fue rodeado por otros 3 bandidos, el trío con pistola llegó en un Peugeot blanco y obligó a los 2 criminales a entregarles todos a ellos. Además, las pertenencias de la familia, hasta un sombrero que uno de los bandidos usaba, fue llevado por el trío. Al ser detenido, uno de los ladrones que estaba en el Astra dijo: pero nosotros estamos robando aquí. Uno de los bandidos de Peugeot le explicó: no interesa, en nuestra área, todos salgan de este auto. Entonces, ¿por qué que el asaltante fue asaltado? Porque tiene en mente robar. Esta es ley de la mente. Entonces, esto vamos a ver que esto es un karma que la persona hace. Profundizando un poco más sobre el tema de la mente, el karma no es físico. Karma y ley de la mente no son distintos. Karma también es ley de la mente. Karma también es ley de la mente. Entonces, por hoy vamos a interrumpir por aquí y vamos a estudiar para que mantener y vivir, para que tengamos siempre una vida de paz y tranquilidad y quedar felices con nosotros mismos. Este es el principio, y dar alegría, procurar hacer otras personas felices para que puedan recibir 2 veces o 3 veces más. No cueste interés, no cuesta intención, pero con el deseo de sentirse feliz porque está manifestando amor. Recordando que nosotros tenemos 5 deseos: deseo de ser amado, ser elogiado, ser reconocido, ser útil y ser libre. Entonces, ser útil es importante parte de manifestación de amor de nuestro interior, de Dios que está en nosotros para se manifestar. Muchas gracias a todos.